buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de Santiago. Qué bueno estar con ustedes, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y a sus aparatos electrónicos. Hoy estamos en la lección 8 de nuestro estudio del libro de Santiago y me acompaña el día de hoy nuestro buen amigo Juan Pablo Castillo. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto saludarlos y Pastor, gracias por el privilegio que me das de poder estar por aquí, pues pudiendo compartir esta clase. Aquí me tocó estar de este lado de la pantalla. Bueno, Juan Pablo, un poquito mientras más de nuestros amigos y hermanos se conectan, un poquito para conocer de tu persona. Casado, ¿cuántos hijos, cuántos nietos? Bueno, está bien, pues, no sabía que era día de revelar secretos, pero no, la verdad es que agradecido con el Señor. Tengo una esposa, ¿verdad? Está bueno, si no, aquí mismo te quitamos la barba, ¿ya? Una esposa, 4 hijos, la verdad. El Señor pues, nos regaló ahí a los 2 niños y 2 niñas de 22, 16 y 15. Tengo 43 años de ser evangélico, pero solo 20 de ser cristiano. Interesante. Sí, y pues soy originario de Guatemala, somos compatriotas aquí con el pastor. Bueno, gracias. Bueno, saludos a toda la gente que nos mira desde Guatemala, saludos a las personas que se conectan de México, del Caribe, de Sudamérica, pero especialmente a toda nuestra gente aquí en la ciudad, en el área metropolitana de Atlanta. Hemos estado estudiando el libro de Santiago y hoy es una clase que me parece muy interesante porque el nombre es bastante llamativo. El nombre dice teniendo una fe verdadera. Y eso inmediatamente nos deja ver, ¿será que hay fes que son falsas? ¿Será que hay fes que no son verdaderas? Y eso vamos a estar estudiando hoy conforme a lo que Santiago nos escribe. Así que si podemos leer en el capítulo 2, del verso 14 al 26, vamos a estar leyendo en la traducción nueva, versión internacional. Y empiezo leyendo en el verso 14 y dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. Y mire lo que dice aquí, dice: qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, qué pasaje más interesante, porque nos habla acerca de que, y aquí hace una declaración Santiago bastante directa, cuando dice que la fe sin las obras está muerta. Pero al mismo tiempo creo que todos los que tenemos varios años de estar en el cristianismo, estamos muy relacionados con versos claves de nuestra fe cristiana, como por ejemplo: el justo es vivificado por la
por la fe. Somos salvos para que nadie se gloríe, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces creo que aquí Santiago nos está poniendo una situación donde tenemos que determinar qué es más importante. ¿Será más importante la fe o serán más importantes las obras? ¿Somos salvos por la fe o somos salvos por las obras? Y ya que estamos acá con todos ustedes en esta enseñanza a través de la internet, quiero preguntarles esto, y si ustedes lo pueden escribir, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué creen ustedes que es más importante? ¿Creen ustedes que es más importante la fe o creen ustedes que es más importante las obras? ¿Qué creen ustedes que nos salva? ¿Nos salva la fe o nos salvan las obras? Entonces, si ustedes pueden escribir qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes han estudiado, qué es lo que ustedes han determinado, sería interesante oír sus comentarios, y aquí JP va a estar pendiente de qué piensan ustedes al respecto. Pero lo que está dejándonos ver acá Santiago es una posición donde nos está dando un enfoque más amplio de lo que son la fe y las obras. Y por supuesto, Pablo, el que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, él tiene un enfoque muy impresionante acerca de la fe, y él es un defensor de que la fe realmente es el fundamento de nuestra salvación. Si les leo yo Gálatas 2:16, nos dice esto: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa, una persona es salva ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley, o sea, no por obras. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Gálatas 2:16. En otras palabras, Pablo nos está diciendo: nosotros hemos sido declarados justos, nosotros hemos sido salvos por la fe. Y Pablo nos está dando ese fundamento, nos está dando esa declaración directa de que es por la fe. Entonces, no sé si alguien te escribió ahí, sí, ¿qué piensan respecto a eso? Ya tenemos aquí algunos comentarios. Vamos a ver. Entonces, tenemos a Clara Inés Peralta que dice la fe, Gina López dice la fe, Fernando Sánchez dice la fe, Pastora Luisita dice las dos cosas, José Guadalupe dice la fe, Daniela López dice la fe, por ahí Ángel Barajas dice las dos son buenas, Bianca dice ambas, Carmen Yolanda dice la fe. Ok, entonces si se dan cuenta, casi todos estamos de acuerdo en que el fundamento de nuestra salvación es la fe, y es correcto, pero a veces también tenemos que ver el otro lado de la moneda, que es lo que Santiago nos está tratando de explicar, y es que las obras también son importantes. Sí, entonces por otra parte Santiago nos dice lo siguiente, está en el 2, versículo 24, dice: como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Entonces miren qué situación. ¿Quién tendrá la razón? Sí. ¿La tiene Pablo cuando dice que somos salvos únicamente por la fe y no por la obra? ¿O tendrá la razón Santiago cuando dice que somos declarados justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solamente por la fe? Wow. ¿Quién de los dos tiene la razón? En realidad, los dos tienen la razón. Tanto Pablo como Santiago nos están dando ese enfoque, nos están dando esa vista más amplia de lo que es la fe y las obras. Por supuesto, la gente se ha metido en problemas cuando se ponen demasiado inclinados hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, el problema con las personas que creen que solo con creer es suficiente, solo con la fe es suficiente y no hay que hacer nada más, esas personas entran en un problema de liberalismo. ¿Qué significa el liberalismo? Cuando las personas creen que solamente por creer y ya, punto, no hay que hacer nada más y van a vivir su vida porque ya soy salvo, no importa cómo viva mi vida. Entonces estas personas caen en el problema del liberalismo. Claro, y por otro lado, cuando Santiago nos dice eso en el 24, podemos ver que el problema en esta parte es que la gente se puede ir al otro extremo y caer en lo que es el legalismo.
Entonces ahí podríamos ver personas que dicen, bueno, yo tengo que participar en esto, tengo que hacer penitencia, o tengo que castigarme a mí mismo, ponerme a mí la culpa, o hacer cosas. Aún conozco personas que con buena intención están activos al punto de sufrir, y en vez de decir voy a agradar a Dios haciendo algo, me caigo en el problema del legalismo, decir no, tengo que hacer esto porque si no, no llego al nivel que Dios quiere de mí. Exacto, entonces si se dan cuenta, están los dos lados del espectro. Están las personas que están solamente tratando de decir, es por la fe que nosotros somos salvos y no hay que hacer nada más, y están las otras personas que creen que porque tienen que hacer penitencias, tienen que hacer cosas para agradar a Dios, y se olvidan de que la fe es el fundamento. Entonces, ¿cuál es el enfoque de ambos? ¿Qué es lo que nos están tratando de explicar ambos? Bueno, en realidad, Pablo, al decir que la fe es el fundamento de nuestra salvación, lo que está diciendo que la fe es la raíz de la salvación, y nos está dando que empieza con ese cambio interno. Todos nosotros que hemos conocido a Dios sabemos de que el cambio no fue impuesto por nuestros líderes, no fue impuesto por pastores, por líderes religiosos, porque esos cambios no son duraderos, son temporales. Cuando te dicen, no tienes que hacer esto, tienes que dejar el otro, pero los que hemos experimentado el poder de Dios, sabemos que cuando ese cambio es interno, que empezó por fe, es lo que empieza a causar una transformación total. Claro, y pues en la contraparte, ¿verdad? Santiago aquí nos dice cuál es el enfoque. Realmente es que aunque ya estuvo la raíz de la salvación, ahora viene el fruto de la salvación, ¿verdad? Es donde, fui salvo, ¿qué diferencia va a haber en mi pasado y en mi futuro, ¿verdad? Entonces ahí él lo pone como el fruto de salvación, que es algo externo. Lo otro es como vos decías, es desde adentro, y esto es algo que sale de nosotros hacia afuera, hacia los demás. En otras palabras, entonces nos estás diciendo, JP, que las obras van a ser el reflejo de lo que está pasando adentro. Correcto. Y es algo muy interesante porque tengo aquí a mi esposa, que es testiga de esto, que durante una época que fue una década que estuve apartado de Dios, y no había realmente, yo creo que no había nacido de nuevo. Durante esos 10 años, a lo mejor yo sí creía en Dios, sí tenía fe de que Él es el Salvador, de todas las cosas de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, pero mis obras estaban muertas, estaban en cero. ¿Por qué? Porque no quería activar con la iglesia, no quería tener comunión con la gente de la iglesia. Les he contado en la congregación que en nuestra casa teníamos un grupo pequeño al cual yo no asistía, y Luisita me tocaba la puerta y me decía, aquí está la gente de la iglesia, venite a la sala. Y yo le decía desde el cuarto, no, yo me quedo aquí viendo tele. Entonces imagínense eso, alguien que cree que esto es verdad, pero sus obras no lo evidencian. Entonces es hasta el momento en que que nazco de nuevo, que entonces ya las obras empiezan a evidenciar, y empieza esta pasión por tener comunión, por conocer más de la gente, por bendecir, por ayudar, por ministrar, y todas las cosas que Dios da en un llamamiento a cada quien. Entonces creo que todos nosotros tenemos que estar pendientes de esos dos espectros, de esos dos lados de la ecuación, de que no caigamos solamente en el liberalismo, donde pensemos que todo es solo por creer, o en el peor de los casos, que causa mucha religiosidad, en el legalismo de pensar que tenemos que hacer para ser aceptados por Dios. En realidad, el propósito de esta enunciados que estamos haciendo y de la fe, es que cuando tú tienes esa fe que te transforma, te ayuda a saber que eres cristiano, te ayuda a saber que eres salvo. Claro, y por otro lado, entonces, ¿cuál sería el propósito de lo que nos dice Santiago? Y es cómo mostrar que soy cristiano. Entonces, ahí es donde lo que estabas diciendo hace un momento, ¿qué diferencia va a haber, o cómo hacemos para que las demás personas vean que ya hubo algo en nosotros, que realmente somos cristianos? ¿Cómo podríamos nosotros diferenciarlo? Y yo creo que ahí es donde viene Santiago a recalcar esa parte, es decir, lo que yo tengo adentro ahora, ¿cómo puedo sacarlo? Exacto. ¿Cómo puedo exteriorizar eso y poder mostrar a los demás? No por lucirnos, sino porque sencillamente es parte del famoso testificar, ¿verdad? A veces dice uno, ¿cómo testifico? ¿Cómo cuento mi testimonio? Y tal vez va más allá de contar una historia, podría ser cómo reflejo lo que ya pasó adentro de mi corazón.
Y creo que si hay un verso un par de versos que nos pueden tipificar y dar la idea unida, la idea sincronizada de la fe y las obras, puede ser Efesios 2, 8 al 10. Miren lo que dice Pablo aquí en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y entonces aquí recalca Pablo, no es por obras para que nadie se jacte. Pero en el siguiente versículo nos da la otra parte de esta ecuación, de esta situación que estamos hablando. Y entonces dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. Somos salvos mediante la fe, no por obras para que nadie se jacte, nadie se gloríe, pero al mismo tiempo, cuando somos salvos por esa fe, entonces Dios diseñó todo esto para que nosotros pongamos las buenas obras en práctica. Y entonces cuando empezamos la clase y les dijimos que el título de esta clase es Teniendo una fe verdadera, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué es una fe verdadera? ¿Cuáles podrían ser las características? ¿Cuáles son las cosas donde podríamos identificar una fe verdadera? Y hoy quisiéramos hablarles básicamente de 5 características esenciales que determinan que uno tiene una fe verdadera que lo va a llevar a hacer buenas obras diseñadas en Cristo Jesús. Número 1, ¿qué es una fe verdadera? Número 1, la fe verdadera no es solo algo que digo. La fe verdadera no es solo algo que digo. Y miren lo que dice acá en el verso 14 Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y las palabras de Jesús son más directas. Cuando Jesús lo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Creo que todos nosotros podemos relacionarnos con este enunciado que estamos compartiendo aquí de que la fe verdadera no es solo algo que digo, porque todos en alguna forma o en algún tiempo hemos conocido a personas que dicen que son cristianos, que dicen que creen en Dios, que dicen que de alguna forma tienen una relación con Dios, pero sus obras demuestran todo lo contrario. Lo que les conté hace un momento, yo creía en Dios, yo creía en la Biblia, pero mis obras no reflejaban eso. Entonces mi fe no era verdadera porque solamente lo decía, pero no lo practicaba. Claro. Y el segundo punto aquí es la fe verdadera no solo es algo que siento, ¿verdad? La fe verdadera no solo es algo que siento. Y mire lo que dice en el versículo 15-16. Dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? ¿Verdad? Y aquí realmente lo que sucede es que muchas veces nosotros podemos caer en ese error de empezar a vivir nuestra vida en el cristianismo guiados solo por un sentimiento, ¿verdad? Esperando tener una sensación o solo vivir por las experiencias y qué sentimos respecto a eso, ¿verdad? Que todo sea una experiencia emocional. Y no sé si se recuerdan lo que dice Isaías 58. A mí siempre me ha gustado mucho Isaías 58 porque dice ahí sobre el verdadero ayuno, y lo que está diciendo ahí el Señor es qué es realmente lo que yo quiero, la ofrenda, el ayuno que yo quiero. Dice, ¿no es acaso ayudar a la viuda, ayudar al desvalido, ayudar al huérfano? Eso es la verdadera adoración, y eso a veces eso no crea un sentimiento. Muchas veces ayudar a alguien no es algo que uno en la mañana y diga, hoy amanecí con muchas ganas de ir a regalarle esto a alguien, o poder decir, yo hoy amanecí con ganas de llamar a alguien y escucharlo, ¿verdad? Escuchar lo que él tiene que decirme.
Y yo quiero dejarles pues una invitación a que ustedes puedan anotar esto, Isaías 58, y tal vez más tarde, al final de la clase o tal vez durante la semana, usted quiere dar una repasada a Isaías, porque me gusta mucho cómo se empata con esto en lo que es hablar versus hacer, ¿verdad? Y el ejemplo que pone Santiago aquí sobre la ropa o sobre la comida es muy interesante. Y hoy con mi esposa, con mi Aquita, estábamos ahí imaginándonos esta escena, que alguien llegara a casa y tocara la puerta, ¿verdad? Tocara el timbre y dijera, ¿cómo está? Disculpe, mucho calor y yo quiero molestarlo si es posible que me pueda dar un vaso de agua, ¿verdad? Y entonces que nosotros le dijéramos, hay mucho calor, ok, ¿sabe qué? Espero que esté bien, que Dios lo bendiga y que Dios le dé mucho refresco, ¿verdad? Y cerrar la puerta y no darle agua. Entonces eso es lo que está diciendo Santiago. ¿De qué le va a servir a una persona sedienta, hambrienta o alguien con frío que nosotros le digamos, mira, déjame orar por ti, ¿verdad? Eso puede, no quiero decir que la oración no tenga poder, nada por el estilo, pero en ese momento que tenemos la oportunidad de ponerle una acción a nuestra fe, es muy importante que podamos hacerlo así, ¿verdad? Muchas veces la gente no tiene quien lo escuche, por ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado, creo que al pastor le ha pasado bastantes veces, que hay personas que quieren contar algo y a veces sencillamente escuchar a alguien por 15 minutos, por 20 minutos, puede aún cambiar su perspectiva y aún la oportunidad de nosotros poder decir, mira, déjame orar por ti, quiero este ejemplo, pero invertir ese tiempo. Y miren, quiero compartir con ustedes lo que dice Primera de Juan 3:17. Dice así: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Verdad? Entonces nos está diciendo lo mismo, habla el mismo punto de Santiago, ¿verdad? Yo veo la necesidad cuando nosotros podemos ir más allá y obviamente conforme a nuestras posibilidades, porque el ejemplo que le ponía de escuchar a alguien, a veces alguien tiene un problema y no tienes la capacidad de ayudarlo en la forma que esa persona necesita, pero alguien que te quiera contar algo que es crucial en su vida. Les soy sincero, a mí a veces me cuesta cuando alguien me llama y me quiere contar algo. Yo soy como que, ok, contame realmente cuál es el final de la historia. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Contame rápido, por favor, ¿verdad? Y cuando en eso digo, bueno, esta persona realmente tiene la necesidad de que alguien lo escuche. Entonces, por ahí me hace ojitos mi esposa, ¿verdad? Que no me entretenga en otra cosa, que le ponga atención a la persona en la llamada. Ok, dejo lo que estoy haciendo y pongo atención. Y como hace 2 domingos, ¿verdad? Ponerme en los zapatos de la otra persona y decir, yo no estoy pasando por eso, quiero escucharlo, voy a hacer el esfuerzo. No siempre se trata de que tengas que sacar recursos, no solamente, esa es una parte muy importante, pero es muy importante también el recurso que es tu tiempo. Ese es un recurso que es no renovable, ¿verdad? Pero ¿qué tanto lo podemos invertir? Y aquí hay otro texto en Primera de Juan 3:14 y dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte, ¿verdad? Y otra vez, y realmente esto es bastante fuerte cuando nosotros oímos esto, y se empata mucho con el versículo 17, que dice, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, ¿verdad? Entonces, si la fe no tiene acciones, es fe muerta. Y yo creo aquí que Santiago hace un énfasis en lo que es la palabra muerte, y él lo hace muy fuerte. Él está hablando muy fuerte de esta palabra, la palabra muerte, la gran diferencia entre algo vivo y algo muerto, ¿verdad? Y yo tenía aquí un ejemplo y lo quiero poner a pensar en esto un ratito. Digamos que imagínense esta escena, que viene usted o vengo yo y llamo a mis hijos y les digo, ¿saben qué? Les tengo una buena noticia, les compré una mascota, ¿verdad? Les compré una mascota y así que voy para la casa y es un perrito, un puppy, ¿verdad? Entonces ellos están con la emoción, llego a casa y pongo la caja ahí y en ese momento abren la caja y dicen, ay, pero ¿qué pasó? ¿Está durmiendo? No, la verdad es que está muerto, pero igual se los compré. Bueno, primero los traumo, ¿verdad? Los dejo traumados de por vida, pero imagínense ahí la diferencia. ¿Qué haría eso? Decir, yo les traje, yo lo mismo les traje. ¿Es un perrito? Sí es. ¿Es una mascota? Sí es. Lo que sí es que está muerto.
Entonces, ahí yo creo que cuando Santiago nos hace analizar eso, ¿realmente es algo vivo o es algo muerto, verdad? Entonces, digamos aquí, yo tenía en mis notas algo que quería compartir también con ustedes. Entonces, el ejemplo de un servicio. Cuando nosotros vamos a un servicio, ya sea en el domingo, ahorita que nos toca en línea, y a veces somos como que, este servicio yo no sentí tanto la presencia del Señor. Yo no sé si estuvo el Señor aquí. ¿Cómo podemos evaluar lo que hablamos hace un momentito? Evaluamos nuestro cristianismo por lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Podemos decir, es que yo hoy no sentí que había unción, por ejemplo, ¿verdad? O la alabanza no me gustó. En primer lugar, bueno, quiero dejarle esta nota: la alabanza no es para nosotros, ¿verdad? La alabanza es para el Señor. Así que nuestra pregunta debe ser, ¿será que la alabanza hoy le gustó al Señor, ¿verdad? Entonces, recordemos que no podemos vivir el cristianismo solo por lo que sentimos. Muchas veces no vamos a tener ganas de ir a una sesión, ¿verdad? No sé si le pasó a usted ahorita, pero en esta pandemia y en la cuarentena hay una sesión de Zoom. Los primeros 3 días era emocionante. Después de eso, decir hay una sesión de Zoom es, ok, aquí vamos otra vez. No siempre vas a tener la emoción de estar en una sesión, no siempre vas a tener la emoción de estar en un servicio, no siempre vas a tener la emoción de estar en un ensayo o ayudar a alguien. Y como decíamos hace un rato, tal vez no siempre vas a tener el deseo de escuchar a una persona por varios minutos quejándose o contándote algo de su corazón, pero aún así, sin sentirlo, cuando nosotros hacemos las cosas que le agradan a Dios, en ese momento nuestra vida cristiana, nuestra fe, en ese momento se vuelve una fe viva. Okay, buenísimo. Bueno, entonces hemos hablado que la fe verdadera no solo es algo que digo, no solo es algo que siento. Y la tercera cosa que vamos a hablar hoy es que la fe verdadera no es solo algo que pienso, no solo es algo que pienso. Muchas de las filosofías del mundo, budismo, hinduismo y todas las que terminan en ismo, muchas de estas filosofías se basan en lo que el hombre piensa y tratan de encontrarse con el yo interior. En realidad, todo lo que nosotros pensamos, hay un pasaje en la Biblia que es determinante y dice: mis pensamientos, dice el Señor, no son sus pensamientos. Entonces, todo esto de la fe no es lo que tú pienses, no es lo que tú creas, no es lo que tú digas, es lo que la palabra de Dios dice, es lo que el Señor ha estipulado. En esto de la fe verdadera no es algo que pienso. Hay muchas personas y muchas veces tú conoces a algunos de ellos que por orgullo dicen: no, yo no creo en nada de eso. ¿Qué día fue? ¿El martes? Sí, el martes ayer me fui del gimnasio a la iglesia, a la oficina en Uber, porque tenía que llegar a la oficina y Luisita andaba en su bicicleta haciendo ejercicio, entonces yo me fui en Uber y entonces me voy con este muchacho y empezamos a platicar, y entonces inmediatamente salió la conversación de que hacia dónde iba. Bueno, a la iglesia, trabajo en una iglesia, y entonces yo le digo la pregunta clásica, ¿no? Para poder generar conversación, claro. Y le digo yo: ¿y tú participas de alguna iglesia o de alguna forma de adorar a Dios? Inmediatamente me dijo: yo no voy a la iglesia. Entonces ya me dio la puerta para hablar con él. Y entonces, ¿y por qué? ¿Tuviste una mala experiencia? ¿No crees en eso? No. Entonces me dice: yo pienso que ir a la iglesia no es necesario para tener una relación con Dios. Yo pienso que ir a la iglesia no es necesario para tener una relación con Dios. Entonces yo lo traté de llevar así muy cuidadosa y sigilosamente a mi experiencia, donde yo le decía que lo que yo muchas veces pensaba solo era una muestra de mi orgullo, claro, enalteciéndome sobre lo que la palabra de Dios dice. Bueno, y espero que alguna vez este muchacho pueda recapacitar, porque él fue bien tajante diciéndome: yo pienso esto, yo pienso esto, yo pienso esto. Y hay muchas personas que están en ese círculo vicioso de que piensan que tienen una fe verdadera. El versículo 18 nos dice acá Santiago: sin embargo, alguien dirá,
Tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Y 2 Corintios 5:17, el verso que hace la diferencia en la vida de todos nosotros los cristianos. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En otras palabras, la fe verdadera no es lo que yo pienso, la fe verdadera no es lo que yo digo, no es lo que yo siento. En este caso, nosotros sabemos que la palabra de Dios está por encima de mis pensamientos. Una persona que logra entender esto, una persona que logra rendirse a la palabra de Dios por encima de lo que piensa, es una persona que empieza a descubrir realmente estas riquezas del reino de Dios. Nuevamente les digo, el orgullo juega un papel importante con lo que nosotros pensamos y creemos que eso es, punto y aparte. Nadie tiene derecho a decirnos nada más, porque lo que nosotros pensamos, como este muchacho me decía, es la fe verdadera y él no tiene necesidad de congregarse. Entonces, la fe verdadera no solamente es lo que digo, no solamente es lo que siento, pero también la fe verdadera no solamente es algo que pienso. Sí, y como punto número 4 tenemos el siguiente: la fe verdadera no es solo algo que creo, ¿verdad? Y dice en el versículo 19, tú crees que hay un solo Dios, magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Entonces, sí, si lo lees, literalmente lo que está diciendo aquí Santiago, por cierto, lo está diciendo Santiago, no lo estoy diciendo yo, no le está diciendo el pastor hoy, lo está diciendo Santiago. Quiero dejar esa aclaración porque dice lo siguiente: realmente lo que nos está enseñando ahí, que si nosotros decimos que creemos en Dios solamente, sin acciones que lo demuestren, solamente nos estamos poniendo al mismo nivel que los demonios. Hola. Y eso es, cuando yo lo leí dije, wow, porque gracias a Dios fue Santiago, no fui yo. Pero dice eso, dice acá, si tú realmente crees en Dios, magnífico, también los demonios creen. Y lo peor es que tal vez a veces van más avanzados ellos, porque dice, y tiemblan. Hay muchos que no tiemblan, hay muchos que ni les importa, sí, imagínate. Sí. Entonces, pero eso es muy serio. Entonces la diferencia es la acción, ¿verdad? Como contestó Jesús. En Marcos 3:35, Jesús respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Verdad? Cuando le llegan a preguntar, mira, te busca ahí tu madre y tus hermanos, ¿quién es? Volteó a ver, dice a los discípulos que estaban ahí, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces ahí sí es donde nos diferenciamos de los demonios, ¿verdad? Entonces nosotros somos criaturas rescatadas, salvadas por Dios, somos hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, hagamos una pequeña dinámica, y eso es que una autoevaluación ahí muy rápida, y esto es un ejercicio que a mí me sirve mucho. ¿Qué pasó después de la última prédica que escuché? ¿Qué pasó después de la última prédica que escuché? Entonces, ¿qué hice yo? Entonces, digamos, hace 2 semanas he tomado un tiempo para ponerme en los zapatos de otra persona, ¿verdad? Y lo he hecho cuando hablo con alguien, cuando estoy hablando de una situación, un negocio, me he puesto en el lugar de la otra persona. Esa es una. Digamos, de la última semana he estado escuchando los mandamientos de Jesús y los estoy poniendo en práctica. Okay. Ese es un buen análisis. Y para mí esto, ¿por qué hago esta pregunta? Porque realmente la acción hace la diferencia. Mucha gente puede decir, creo en Dios, los demonios creen en Dios, Satanás cree en Dios y tiemblan. Ahora la pregunta es, yo creo en Dios, ¿hago lo que Él quiere? ¿Verdad? Escucho la palabra y la pongo en práctica. Entonces eso nos hace saber que realmente no es solamente lo que yo crea. Lo que yo creo no hace la diferencia, es realmente lo que yo vivo. Y hacia ese punto vamos para la acción en el quinto punto, hacia eso vamos. Hemos dicho que la fe verdadera no solamente es lo que digo, no solamente es lo que siento, no solamente es lo que pienso, no solamente es lo que creo. Pero entonces, ¿qué es la fe verdadera? Ya díganmelo. Bueno, se los decimos ahorita juntos. La fe verdadera es lo que hago. La fe verdadera es lo que hago. Y alguien va a decir, pero ¿no dijeron que no era por obras para que nadie se gloría?
Miren pues, desde el principio lo dijimos, la fe es el fundamento de nuestra salvación y las obras van a evidenciar que somos salvos. Es el reflejo, son los frutos, y aquí Santiago nos da dos ejemplos clarísimos que creo que nos van a ayudar para poder tener una mejor perspectiva de esos, porque son dos ilustraciones de dos personas diferentes. Una es Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe, uno de los personajes más venerados en la Biblia y en Israel, y el otro personaje es un personaje que no es de muy buena reputación, una prostituta que se llamaba Rahab. Entonces leamos qué nos dice Santiago al respecto. Dice: ¿qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Interesante esto, la fe de Abraham se perfeccionó por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se lo tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ok. Abraham recibe un mensaje de parte de Dios que tiene que irse de la región donde vivía, que es la actual Irak, y se tiene que ir a Israel, más de 800 kilómetros de viaje, a un lugar donde no conoce, a un lugar donde va a ser un nómada cuando era alguien muy rico, y entonces obedece y se va. Pero luego vienen otra serie de pruebas donde en cada prueba él obedece al Señor, pero luego como que viene la última, como que viene el pináculo, el clímax de demostrar que cree en Dios, y el Señor le dice: ok, Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo. Y si somos sinceros, ¿quién de nosotros en nuestro sano juicio le vamos a ofrecer en sacrificio a nuestros hijos? Eso no es algo que no lo vamos a hacer nunca, pero solo Dios estaba probando la fe de Abraham. Abraham lo hace porque dice: yo sabía que incluso si mi hijo se moría, el Señor lo iba a resucitar. Entonces, ese tipo de fe evidencia que es una fe verdadera, porque él hizo acciones. Las acciones, conjuntamente trabajando con la fe, perfeccionaron la fe de Abraham. Entonces, ese ejemplo, pues claro, Abraham porque es el padre de la fe, Abraham porque experimentó todas esas cosas con Dios, y alguien podría decir: no, con alguien así, por supuesto que va a tener fe y va a tener obras. Por eso es que Santiago luego nos lleva a otro ejemplo que es totalmente opuesto. Alguien con una reputación que al día de hoy, en pleno siglo XXI, si uno habla de una prostituta, es una persona que no es muy acogida en la sociedad, y una persona que a lo mejor muchos no quisieran estar cerca de ellos, de estas personas que tienen esta clase de trabajo y de forma de vida. Y entonces aquí intencionalmente Santiago usa el ejemplo de Rahab, una prostituta, para demostrarnos que pese a que era prostituta, tenía una fe verdadera. Miren lo que dice Santiago en el verso 25 del capítulo 2. De igual manera, dice: no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Los que han leído esta historia de Rahab, el pueblo de Israel estaba por conquistar la ciudad de Jericó, y entonces enviaron 2 espías a esta ciudad, que en aquel tiempo era una de las ciudades mejor guardadas, amurallada, y estos 2 espías llegaron y empezaron a revisar cómo iba a ser el ataque, cómo iba a ser la invasión de esta ciudad, pero no conocían a nadie, y entonces llegaron a la casa de esta prostituta y le hicieron una promesa, y le dijeron: Rahab, si tú no dices que estuvimos acá, si tú nos guardas cuando nos vengan a buscar, te prometemos que nadie de tu familia va a morir en esta invasión. Y aún más, le dijeron: si tú descuelgas, si tú tiras un lazo de color rojo, que tipifica la sangre del Señor Jesucristo de salvación, y lo dejas ahí en la parte de la muralla, cuando nosotros vengamos a invadir, vamos a notar que tú creíste en nosotros y vas a ser salva. Ahora, miremos la situación de Rahab, prostituta. Una prostituta no puede confiar en nadie.
porque le han hecho unas tremendas. Ella está acostumbrada a ver hombres que solamente la usan como un instrumento. Pero en esta ocasión hay algo en estos dos hombres, hay algo especial en estos dos personajes que ella dice, voy a creerles, pero no solamente voy a creerles, lo voy a accionar. Fue a buscar su lazo, su tela, qué sé yo, roja, la colgó, aunque era peligroso porque tal vez la podían descubrir la gente de esta ciudad de Jericó, y empezó a esperar. Pensemos por un momento, ¿qué podría pasar por la mente de Rahab cuando el pueblo de Israel empezó a dar vueltas y empezaron a derrumbarse las murallas? Cuando ellos entraron a esta ciudad y empezaron a conquistarla, a lo mejor ella dijo, se olvidaron de mí, ¿qué va a pasar conmigo? Pero ella estaba segura que esa promesa se iba a cumplir, y de hecho se cumple a tal grado que Rahab luego es llevada a Israel y se convierte en una de las generaciones donde viene el rey David, y no solamente el rey David, una de las generaciones donde viene nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces es una historia muy linda y una comparación muy interesante que nos hace Santiago acá, donde la fe se perfecciona con nuestras obras desde el punto de vista de Abraham, el padre de la fe, y desde la otra perspectiva de una prostituta que creyó en la promesa de dos hombres. Entonces creo que nosotros, si podríamos resumir todo esto en esta simple declaración que dijimos de último, la fe verdadera va a ser lo que hacemos. No importa lo que digas, no importa lo que sientas, no importa lo que creas, no importa lo que piensas, lo que hacemos va a hacer la diferencia. Y lo que está diciendo aquí Santiago es, señores, señoras, pónganse a accionar, pónganse a trabajar. No podemos estar sentados toda la vida. Tenemos que accionar esa fe que nos hizo salvos. Así es, y hay dos versículos más que yo quiero, pero antes de que los pongamos, quiero enseñarles algo. Quiero enseñarles esta deliciosa manzana. Y yo cuando vi esta manzana me recordé de algo muy especial. Mi mamá, siempre como buena abuelita, cuando nosotros llegamos a visitarla, siempre tiene ahí lleno de frutas. Y tiene sandías y tiene todo para los niños, y los niños realmente aman el llegar ahí porque se sienten súper consentidos, ¿verdad? Por ella. Pero cuando, además de eso, en una de las decoraciones ella tiene también frutas así. Y este versículo dice algo muy interesante. ¿Sabe qué es lo curioso de estas frutas? Justo como esta, cuando yo me di cuenta, a ver si ustedes logran apreciarlo en la pantalla, pero nos dimos cuenta que la fruta esta ya está mordida, y que si parece ser que no es de verdad, ¿verdad? Alguien cayó en la trampa. Alguien cayó en la trampa. Y aquí hay varias mordidas, o sea que creo que por lo menos varios de los nietos de la familia Schumann ya vinieron a probar si era cierta la manzana. Y eso pasaba. Todas esas frutas que tenía ahí mi mamá, pues todo el manjar y lo rico que ella preparaba siempre, o que prepara cuando vamos, ahí está y se lo puede disfrutar. Pero mis hijos se han asegurado de ver que sean reales, ¿verdad? Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Dice aquí la palabra en Corintios, dice, Pablo nos invita a probarnos y tener esa valentía de darnos una mordida, ¿verdad? Espiritual, y poder ver si estamos realmente en la fe verdadera. Y dice así, es segunda de Corintios 13:5, dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba, ¿verdad? Y también nos dice en Efesios 2:8 y 9, dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y aquí encontramos entonces el balance que nos estabas enseñando, pastor, es decir, ok, los frutos que yo estoy dando, si a ustedes le dicen, mire, ese árbol es un árbol de manzanas, y llega el mes siguiente y ese árbol es un árbol de manzanas, pero no tiene las manzanas, y el mes siguiente, y pasan 3 años, usted ya creo que van a venir los amigos y van a decir, mira, ya no te creo que ese árbol es de manzanas porque yo no he visto ni una manzanita, ¿verdad? Entonces creo que esto es un balance que nos da la palabra tanto en Corintios como en Efesios. Hagamos la prueba si nosotros mismos estamos dando el fruto necesario que corrobore
que la obra de Cristo ya fue hecha en nuestro interior, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, aquí estamos terminando ya la lección del día de hoy y me gustaría orar al respecto porque creo que todos nosotros, no importando de cuántos años tengamos en el cristianismo o si eres recién convertido, todos podemos dar más frutos. Así es. De hecho, Jesús dijo, por los frutos que den, ustedes van a saber si son realmente mis discípulos. Por sus frutos los conocerán. La fe verdadera tiene que ver con los frutos que damos. No es de a qué iglesia vas, no es cuánta teología sabes, no es nada de eso, son los frutos. Oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de ver en tu palabra, Señor, conceptos que parecen básicos, que parecen sencillos, pero son tan profundos y que nos retan cada día, Señor, a que nos examinemos, a que miremos que nuestra fe verdadera es una fe que se perfecciona en nuestras acciones, una fe, Señor, que da frutos, una fe, Señor, que es un ejemplo para los demás de que tú vives en nosotros. Señor, bendigo a cada persona, bendecimos a cada familia que está conectada en esta oportunidad acá y que, Señor, podamos ir creciendo en frutos, creciendo en buenas obras, que podamos, Señor, saber que esta fe por la cual fuimos salvos por gracia, no por nada que nosotros hicimos, es una fe, Señor, que se evidencia en las acciones que hacemos a diario en la casa, en el trabajo, en la iglesia, con las personas que nos conocen, con los que no nos conocen, con los que amamos, con los que no nos aman, y que podamos, Señor, ser ejemplos y embajadores de esta fe verdadera que es en ti, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, y entonces ahora los invitamos a que si ustedes quieren seguir esta conversación y quieren aportar, quieren contar testimonios, tenemos una buena oportunidad de poder tener un grupo en Zoom y van a estar poniendo en este instante el link, o ya está puesto, si lo buscas ahí, o lo van a poner nuevamente. Hoy lo diseñamos de que puedas conectarte directamente y nos gustaría verte ahí en los grupos y poder platicar. A mí me encanta mucho ver diferentes personas, oír sus testimonios, sus experiencias, y eso también nos ayuda a crecer. Sí, yo por último, pastor, quería también aprovechar para contarles que ya este es el tercer domingo que la iglesia ya abrió presencialmente. Sí. Y hemos estado yendo a la iglesia. Este domingo estuvimos por ahí sentaditos y la verdad es que es una sensación muy bonita, muy especial. Primero, ver el orden que hay para ingresar, el orden que hay para tomar brevemente la temperatura. Hay un protocolo, pero también se siente uno tranquilo. Yo tenía los primeros domingos esa duda, ¿será que voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Verdad? Entonces, ¿será que pongo en acción mi fe? ¿Pongo en acción mi fe o no? Entonces, pero la verdad es que muy interesante poder estar ahí, ver que hay distanciamiento social, pero también sentir lo que decía la pastora Luisita, sentir que aunque sea un poquito separados, pero cuando ella dice, los de este lado saluden a los de este lado, es una bonita experiencia ver cómo estamos ahí también compartiendo nuestra fe, y creo que también van a estar compartiendo el link donde ustedes se pueden registrar, porque lo más fácil es que nos registremos antes, entonces ya está listo, uno puede imprimir o tomar una foto a su entrada, y la verdad es que en unos minutos uno ya ingresó, y le recomendamos estar a tiempo para que pueda entrar, porque ya iniciado el servicio ya cuesta mucho poder ingresar. Y hablando del servicio, les recordamos a los que quieran ir que es a la 1:00 en punto. Claro. Hay personas que han estado llegando a la 1:30, incluso el domingo pasado a ciertas familias ya no pudieron entrar porque llegaron como a la 1:45. Miren pues, este protocolo que estamos haciendo para que la gente le tome la temperatura, los que no han ido lo estamos haciendo afuera en el parqueo, en unas carpas. Y tenemos temperaturas de... Pero no el servicio, ¿eh? No el servicio, solo el protocolo de registración. Okay. Son personas que están en carpas afuera, no hay aire acondicionado, temperaturas de 102 Fahrenheit, 38, 39 grados centígrados. Entonces estas personas no pueden estar ahí 1:30 esperando a las personas que van a llegar tarde, solo para que lleguen a decir amén. Entonces, a partir de este domingo, si tú llegas después de la 1:30, I'm sorry, pero estas personas ya no van a poder estar ahí esperándote y desafortunadamente no vas a poder entrar a la iglesia porque no vas a poder participar del protocolo de todo esto que estamos haciendo para que todos estemos siendo responsables para reunirnos. Así que les recuerdo eso, y también que, como decías, JP,
Reunirse es un privilegio, es una bendición. Cuando yo estoy ahí en la iglesia, ahora cada domingo, pienso en personas de otros países que no lo pueden hacer. ¿Cómo quisieran países alrededor del mundo poder reunirse y no lo pueden hacer porque hay medidas muy drásticas en diferentes lugares? Así que aprovechemos este tiempo, adoremos al Señor y crezcamos en fe, evidenciado por nuestras obras y nuestras acciones. Así que en el link de Zoom, en 5 minutos, nos vemos en grupos y gracias por estar con nosotros. Gracias. Y estamos aquí en el libro de discipulado el próximo miércoles. Dios los bendiga.